Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu, Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, soplo de amor del Padre y del Hijo, unifica las cosas en el cuerpo de Cristo. anima a la Iglesia y plasma en nosotros la imagen de Jesús para hacernos conformes a Él. Oh Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, que solo puede hacernos arder de amor. Reaviva las relaciones blanquidentes, reducidas a dar y tener. Haznos testigos de la gratuidad. Haz que veamos en la Eucaristía tu gracia. Movilízanos para proclamar el Evangelio. Concédenos reflejar siempre tu santidad. Y tú, María, que siempre estuviste movida por el Espíritu Santo y su gracia, obténnos creer en la presencia del Espíritu en nosotros y concédenos ser dóciles a tu acción en nuestros corazones como lo fuiste tú. Hoy vamos a estudiar los últimos 6 salmos. El número 95, el Salmo 95, el Salmo 103, el Salmo 110. Luego pasamos al Salmo 116, al Salmo 130 y el 139 y 145, 6 salmos. Por eso cerramos el tema del capítulo de los salmos. El primer salmo, Salmo 95, búscalo en tu comentario. El salmo tiene 2 partes. Arranca con un himno gozoso y festivo a Dios como Rey soberano. En la segunda parte, de repente se alza la voz de Dios, dice Alonso Schober, como algo a fiesta, porque recuerda que el pueblo israelí fue tan terco que echó a perder el proyecto que había Dios ligado a este pueblo. Leamos la introducción. ¿Qué leo? La introducción. La terquedad es una actitud muy frecuente y suele ocasionar serias desavenencias y aún el rompimiento de relaciones en el matrimonio, entre amigos y en los negocios. Nada más difícil y desagradable que el tratar con una persona terca, obstinada, en seguir su propio parecer y criterio. La persona terca puede echar a perder no solo la paciencia de su prójimo, sino también valores y objetivos importantes en su vida. Entonces, la parte de terquedad es una pequeña partecita de este salmo, pero vale la pena destacar este aspecto. Dice, en la Biblia la terquedad es presentada como endurecimiento del corazón. En el libro del Éxodo encontramos la expresión que Dios endureció el corazón del faraón para no dejar salir al pueblo israelí. No es que Dios endureciera, sino que ante una obstinación repetida, ¿no?, y continua, el corazón va endureciéndose como la piedra y no entiende las razones. Dice, Dios usa misericordia con quien quiere, pero endurece a quien quiere. La carta de los romanos lo dice. Dios dice, usa misericordia con unos e endurece a otros. No es que Dios endurezca, pero permite que la persona se cierre, se obstine en su razonamiento y se cierre ante Dios. El sentido bíblico de endurecer no es reprobar a alguien, es proferir un juicio. El endurecimiento no se debe a iniciativa de Dios. Cuando el hombre se obstina, se endurece, comete pecado. Así lo anunció el profeta: el corazón de piedra de los hombres sería reemplazado por un corazón de carne.
El profeta Ezequiel había prometido que Dios quitará el corazón de piedra que tenía el pueblo de Israel y lo reemplazaría por un corazón de carne sensible y dócil a la acción del Señor, ya que el Espíritu hará posible lo que es humanamente imposible: transformar un corazón duro, endurecido, obstinado, en un corazón dócil y obediente. Vamos a leer entonces los primeros 5 versículos del Salmo. Vamos, cantemos con alegría, alabemos a nuestro Dios, Él nos salva y nos protege. Vayamos a darle gracias, cantémosle un himno de alabanza. Nuestro Dios es poderoso, es el Rey de todos los dioses. Nuestro Dios tiene en sus manos lo más profundo de la tierra, suyas son las montañas más altas, suyos son el mar y la tierra, pues Él mismo los creó. Muy bien. Entonces, el canto inicia con una invitación a que cantar con alegría, alabar a Dios. Aquí hago un paréntesis. Normalmente nosotros alabamos, damos gracias a Dios cuando recibimos un beneficio, cuando somos conscientes que Dios nos ha perdonado, nos ha acogido, nos ha beneficiado de alguna. Pero perdemos de vista con mucha facilidad de todos los católicos en que la primera razón de nuestra alabanza es que Dios merece, es digno de adoración, de veneración por su santidad, por su dulzura, por su justicia, por su dignidad, por su grandeza. Por eso que a veces nosotros rezamos y oramos y decimos gracias, Señor, porque me has concedido el favor que yo venía pidiéndote. Pero pocas veces oramos y rogamos a Dios, alabamos a Dios por sus atributos, por sus títulos que tiene, ¿no? Por lo tanto, aquí es una razón por la cual este salmo puede recordarnos. Por ejemplo, aquí dice: vayamos a darle gracias porque Dios es poderoso, es el Rey de todos los dioses. En ese tiempo los judíos admitían que había muchos dioses falsos, que tenían ojos y no veían, que tienen oídos y no oían, pero él reconoce que solo Dios es el Rey de todos los dioses. Es decir, en la mentalidad judía habían otros dioses que eran objeto de veneración de los paganos, pero él dice: Él es el único Dios. ¿Y por qué lo alabamos y lo veneramos? Porque Él es creador. Suyo es el mar y la tierra, Él mismo lo creó. No sé cuántas veces nosotros cuando oramos le reconocemos que Él ha creado todo, y lo decimos en forma explícita, en forma clara. Alabando a Dios por todo lo que ha hecho, las maravillas que ha realizado en el mundo. Luego viene un texto, se llama numeral 6. Vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios creador. Ok, hasta acá. Él invita a ponerse de rodillas. Había 3 formas, en la Biblia reconoce que hay 3 formas de adorar a Dios. Una es prosternarse, arrodillarse, postrarse delante de Dios, como hacen los musulmanes cuando van a la Meca o en sus reuniones se postran muy devotamente ante Dios. Para ellos ya ven el único Dios, ¿no? Otra forma de adorar a Dios es ponerse de pie y extender los brazos. En las catacumbas romanas encontramos representado a un orante, una de las primeras pinturas que se atrevían, ¿no? Era un creyente con las manos extendidas. Otra que es muy frecuente, cuando el sacerdote entra para celebrar la Eucaristía, lo que hace es besar el altar, el ósculo, ¿no? El beso es una forma de adoración. Entonces, alabanza, postrándose, ¿no? Venid, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Sigamos. Pertenecemos a Dios. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño.
estamos bajo su cuidado. Hasta ahí. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que adorar a Dios? Es que Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Somos su rebaño, su pueblo. Él es nuestro pastor. Para ellos que están acostumbrados a vivir en regímenes monárquicos, donde había un rey, un emperador, como Alejandro Magno, como Nabucodonosor, la actitud ante un rey era prosternarse y adorar al Señor, adorar a su rey. Aquí nos invita, por lo tanto, que somos propiedad suya, somos su rebaño, Él es nuestro pastor, Él nos cuida, por lo tanto, Él merece nuestra alabanza, nuestro reconocimiento. Pero hay algo que el último versículo dice: si hoy escuchamos su voz, en la traducción fiel es esto: ojalá le hagáis caso hoy. Insiste que los creyentes tienen que hacerle caso hoy. Esta particularidad del hoy es decir, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Démosle gracias todos los días, ¿no? El hoy en la Biblia tiene un significado muy profundo. Representa el hoy cuando Yahvé pasa por Egipto y salva a los primogénitos de Israel, y en cambio anula a los primogénitos de Egipto, el hoy. Siempre ahí en los salmos encontramos ese detalle que Dios nos pide: hoy hagamos lo que nos corresponde, ¿no? Y luego continúa diciendo: no seamos tercos como cuando nos rebelamos en el desierto siempre pasado. Cambia totalmente la forma de presentar. Primero dice: vamos, cantemos al Señor. Y a continuación dice: no seamos tercos. Sí. El salmista recuerda que Israel en el desierto se endureció su corazón y se rebeló contra Dios. Y en aquella ocasión dice: me pusieron una prueba a pesar de que vieron lo que hice. Entonces, el salmista recomienda que aprovechemos el momento que Dios nos da para alabarle. Y luego nos advierte: no seamos tercos. Sobre la terquedad hay una observación, unas reflexiones. Dice: la terquedad de Israel duró 40 años, causándole disgusto a Dios y repugnancia. El disgustar a Dios es una constante en la historia de los hombres. En todos sus proyectos tenían siempre el mal. Y Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. Al final de la historia de la salvación, en el libro del Apocalipsis, leemos la tibieza y la apatía de sus seguidores que le produce náusea. Dice el texto: ojalá fueras frío o caliente, pero eres solo tibio, ni caliente ni frío, por eso voy a vomitarte de mi boca. Esa es una reflexión muy interesante. Si nosotros cerramos nuestro corazón o nos mantenemos en un término medio, no somos ni fríos ni calientes, porque eres solo tibio, ni caliente ni frío, por eso voy a vomitarte de mi boca. Son palabras muy fuertes, ¿no? Ok. Sigamos el versículo 10. Durante 40 años estuve muy enojado contra ellos. Al fin les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso, ya enojado decidí: Sigue. no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los habría hecho descansar. Muy bien. Nos hacemos las preguntas que estamos acostumbrados a hacer. ¿Cuál sería la situación existencial del salmista cuando compuso este salmo? Inicia con una invitación a alabar a nuestro Dios en forma festiva y termina luego recordando el episodio
dureza de la terquedad de Israel cuando en el desierto nunca quiso o se rebeló permanentemente a Yahvé. ¿Cuál sería la situación del salmista cuando compuso este salmo? De una búsqueda para mantenerse fiel. Partes, ante todo, respecto a la terquedad. Yo pienso. Invitación a cambiar de actitud. Sí. La primera parte refleja una invitación a la alegría, a festejar, y a alabar a Dios porque nos salva, porque nos protege, porque es el Creador, porque es nuestro pastor. Pero se da cuenta que aunque nosotros reconozcamos a Dios, al Señor como pastor nuestro, con mucha facilidad nos cerramos de vez en cuando a Él y nos volvemos tercos, obstinados en nuestro proceder, en nuestra conducta. Entonces, invita a no dejarse endurecer, a no obstinarse en un mal camino, ¿no? Pienso que el salmista pudo vivir esta situación, inicialmente de alegría porque reconoce que Dios ha sido demasiado grande y maravilloso en su obra, pero luego de repente se acuerda que es tan fácil para el hombre cerrarse a Dios y volverse terco y obstinado. Ahora, ¿cuáles son los atributos que revela este salmo? Atributos de Dios. ¿Cuáles son los títulos de Dios que revela en este salmo? La otra enseñanza es no caer en la terquedad, como puede pasar. Cuando una persona se acostumbra a declinar o a no responder a Dios que lo invita, que lo llama a la conversión, poco a poco su corazón se vuelve tibio o obstinado. Por lo tanto, a dejar toda obstinación porque Dios pasa hoy. Cada día es el hoy de Dios que nos llama puntualmente en todas las circunstancias de nuestra vida. Es una llamada a la conversión, una llamada a responder a su amor. Pudieran ser 2 o 3 enseñanzas que nos transmite el Salmo. Al final de la página 109, del numeral 4, dice: Jesús quiso revivir el tiempo del desierto. El episodio que trae a colación el salmista es: acuérdense que el pueblo de Israel falló en el desierto cuando se rebeló contra Dios. Dice: Jesús quiso revivir el tiempo del desierto, lugar de la prueba, lugar de la tentación y del desafío de Dios. Jesús fue tentado. La tentación dice, las 3 formas concretas de esta tentación eran precisamente las mismas del pueblo de Israel. La tentación del hambre: si tú eres Dios, si tú eres el Mesías, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? La tentación de los ídolos: tírese del alero del templo y los ángeles te recogerán. Y la tentación de los signos milagrosos. Un día u otro son las tentaciones de cualquier hombre. Durante 40 años esa generación me ha decepcionado, dice el Salmo. Esta palabra generación, sí, más tarde dice: ¿por qué esta generación pide un signo? Preguntó Jesús: no se le dará ningún signo a esta generación, porque es una generación mala y adúltera que pide un signo. Entonces, Jesús quiso revivir esta situación que vivió el pueblo de Israel en el desierto, demostrando su plena fidelidad al Señor, que permitió que fuera tentado por Satanás. Muy bien. La Iglesia, al final, nos propone recitar este salmo cada mañana. Es un salmo que forma parte de la liturgia de las horas. Esto no es mera casualidad. La invitación a la alegre alabanza del comienzo es una invitación diaria. La advertencia severa de resistir a la tentación es también una invitación positiva. Hoy, si tú escuchas la invitación de Dios hoy, no te pongas terco, obstinado. Aproveche la llamada de Dios. El pasado es pasado, el mal de ayer se acabó. Una nueva
jornada comienza. Entonces, tiene sentido dentro de la liturgia de las horas. Terminamos con nuestra oración que nos propone el texto. Oremos. Tu voz, Señor, es suave, dulce y penetrante. Muchas veces he escuchado esa voz y endurecí mi corazón. Mis dilaciones, Señor, ha provocado en ti náuseas. Perdón, Señor. Yo quiero escuchar tu voz hoy y no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Quiero convertirme hoy. Hoy quiero serte fiel. Ayúdame a entrar en tu descanso. Amén. Pequeña enseñanza. Pasemos al Salmo 103, el que sigue. ¿Quiere leer, Giovanni? Lectura del libro de la vida. Cada día, los medios de comunicación nos bombardean con noticias e imágenes que nos estremecen. Padres y madres que abandonan, matan o exponen a sus niños al vicio o a la mendicidad. Mujeres y hombres sufriendo años de cruel secuestro en manos de mujeres y hombres sin sombra de piedad y misericordia. Muchos nos preguntamos, ¿cómo es posible que el odio de clases, el miedo a los castigos y el adoctrinamiento ahoguen en el corazón humano los sentimientos más elementales como la compasión y el amor filial? ¿Será que hay alguien que puede sanar las heridas del odio y de la violencia y redimir a la humanidad de ese infierno de crueldad? Entonces, el tema es la misericordia, el amor de Dios. Hago una breve lectura de lo que sigue. La palabra misericordia en la Biblia, en el hebreo, tiene dos significados. Uno de amor filial, de cariño, de ternura, y el otro de fidelidad. Y la palabra Gesed la encontramos permanentemente en la Sagrada Escritura, en los Salmos. Cuando un hombre toma conciencia de ser pecador y desgraciado, entonces se le revela con más o menos claridad el rostro de la misericordia. Uno sabe que Dios siempre está pronto a recibirnos y a perdonarnos y a pasar más allá. El salmista, en los salmos, grita, piedad conmigo, Señor, y muchos salmos. En el Sinaí es donde Moisés oye a Dios revelar el fondo de su ser. Es un texto muy importante en el libro del Éxodo. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 34. La primera vez que Dios se revela primero se reveló como yo soy el que soy. Luego soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. La segunda vez. La tercera vez encontramos ese texto 34, versículo 6. El Señor pasó delante de él y exclamó, cuando él dice, suba al monte, ponte en una rendija de la montaña y yo pasaré. El Señor pasó delante de él y exclamó, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones. Moisés cayó de rodillas y se postró. Mira acá encontramos, Moisés se siente tan indigno, ¿no?, que se postra de rodillas. Antes hemos dicho que una de las formas más frecuentes es la postrarse adorando al Señor. Se postró delante de él y dijo, si en verdad me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Entonces, el amor aparece en los salmos como ternura, como cariño y como fidelidad. Si Dios no guarda rencor eterno, pero quiere, Dios no guarda rencor eterno, pero quiere que el pecador se convierta. Jesús vino a mostrar a través de sus actos y sus parábolas el rostro de la misericordia del Padre. A los pecadores que se veían excluidos del reino de Dios, proclama, sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso.
Entonces leamos ahora el texto del Salmo. Inicia tiene una invitación a la alabanza, luego los motivos de la alabanza y finalmente la conclusión. Miremoslo detenidamente. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi interior a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Un momentico. Ahí en la página dice, San Agustín dice, no siempre podemos alabar a Dios con los labios, con la boca, pero podemos hacerlo permanentemente en nuestro interior. Bendice, alma mía, al Señor, invita a su alma a bendecir al Señor y todo mi interior a su santo nombre. Es una exhortación. San Agustín dice, cuando nosotros no podemos alabar a Dios en voz alta, como en la liturgia de la Eucaristía en otra parte, tenemos que hacerlo en nuestro interior. Yo creo que muchas veces nosotros caminando, manejando un carro o haciendo cualquier otra actividad, podemos alabar y dar gracias a Dios poniendo nuestro interior a orar en un sentimiento espontáneo de alabanza. Muy bien. No olvides de tus beneficios. Ahora siguen 14 razones por las cuales tenemos que alabar a Dios. Miremosla. Primero, Él perdona todas tus culpas. La primera, Dios perdona las culpas. Cura tus dolencias. Como el pecado es la causa de las enfermedades, Dios cura también nuestra enfermedad, cura nuestra dolencia. Van dos. Él rescata tu vida de la fosa. Él nos rescató del pecado y de la condena. Y te corona con su bondad y compasión. Nos colma con su bondad y compasión. Él te sacia de bienes en la adolescencia, y tu juventud se renueva como la de un águila. Había un mito en ese tiempo que el águila se renovaba, cambiaba de ala de su plumaje continuamente y era símbolo de una eterna juventud. Por lo tanto dice, tu juventud se renueva como la de un águila. Sigamos. El Señor hace justicia y defiende a los oprimidos. Entonces, perdona, cura, rescata, colma de bondad, sacia de bienes, hace justicia y defiende. Vamos, 5 razones por las cuales tenemos que alabarle y darle gracias. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los israelitas. El Señor es compasivo y clemente, paciente y misericordioso. Es el eco de la revelación de Dios a Moisés. Compasivo, clemente, paciente y misericordioso. No está siempre pleiteando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Bellísimos textos. Pues, como se eleva el cielo sobre la tierra, así vence su misericordia a sus fieles. Dios convence a sus fieles perdonando en vez que vengarse. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre se enternece de sus hijos, así se enternece el Señor con sus fieles. Pero Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos barro. El hombre dura lo que la hierba, florece como flor campestre, que el viento la roza y ya no existe. Su puesto no vuelve a verla. Pero la misericordia de Dios con sus fieles dura desde siempre hasta siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor afirmó en el cielo su trono, su reinado gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a cumplir su palabra. Bendecid al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplís su voluntad.
Bendecid al Señor todas sus obras en todo lugar de su imperio. Bendice, alma mía, al Señor. Es un precioso salmo de alabanza, de bendición y, ante todo, que nos ayuda a recordar todo lo que hace Dios para sus fieles, para sus hijos, perdonando, curando, rescatando, haciendo justicia, defendiendo a los oprimidos, siendo compasivo y clemente y paciente con nosotros, ¿no? Este salmo es muy recomendado para momentos en que fácilmente uno se olvida de las razones por las cuales uno tiene que orar permanentemente, dar gracias a Dios, porque nos trae una serie de razones, de motivos muy profundos por los cuales Dios merece de verdad nuestra alabanza, nuestra acción de gracias, porque es como un padre, dice, que se enternece con sus hijos. Así, ¿no?, el Señor se enternece con nosotros. Hay un texto del libro del Eclesiástico al final de la página 114 que dice: no digas he pecado y nada malo me ha sucedido, porque Él es un Dios paciente. No digas el Señor es compasivo y borrará todas mis culpas. No te fíes de su perdón. Sí, no te acostumbres a recibir permanentemente favores y beneficios, sino que para añadir culpas a culpas, mientras que tú te estás cerrando un poco a las pruebas, digamos, de amor y de ternura, puedes caer en culpa tras culpa, pensando es grande su compasión y perdonará mis culpas. Sí, cuánta gente está tan acostumbrada de aprovechar de los dones de la gracia del Señor y se olvida que Dios es el autor de todo esto y que merece y pretende que nosotros lo reconozcamos alabándole y dándole gracias. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuál sería la circunstancia o la vivencia del salmista cuando compuso este salmo? Un salmo de alabanza, un salmo que recuerda los beneficios de Dios, un salmo que invita aún a los ángeles, poderosos ejecutores de sus órdenes, a alabar a Dios. ¿Cuál sería el momento del salmista cuando elaboró este salmo? ¿Y cuándo nosotros deberíamos repetirlo y cantarlo o rezarlo? Un momento de confianza, de plenitud en su fe que le inspiró estos versos. Una alabanza preciosa. Sí. Agradecimiento. Sí. Sí, está completamente. Sí, está lleno de Espíritu Santo. Sí, uno en depresión no hace ese tipo de... O que Sí. se sintió perdonado también. Sí, amado, se sintió amado. Agradecimiento por sí. el perdón que recibió. Porque ha sido infiel y sin embargo Dios lo sigue amando profundamente y como, Sí. como podemos decir muchos de nosotros, nuestros pecados no son cobrados como deberían, sino con mucha compasión y con mucho perdón y al contrario. Sí. Sí, pienso que eso. Y ante todo porque Él toma conciencia de todo lo que ha hecho el Señor con Él y con su pueblo. Por lo tanto, enumera todos los beneficios, los favores que Dios ha hecho. Eso es una invitación para nosotros también, a no limitarnos a nuestro propio pequeño mundo cuando oramos con Dios, sino abramos nuestra mirada hacia todo lo que Dios ha hecho desde el comienzo de la historia de la salvación hasta nosotros. Ustedes tienen hoy día mayor razones de hacerlo porque salen precisamente de un momento muy especial de su vida, ¿no? Pero cada uno puede decir, ampliar nuestra mirada hacia todo lo que Dios hace, disfrutando y alabando, dándole gracias porque Dios ha sido infinitamente bondadoso, tierno y fiel con nosotros. Muy bien. Terminamos también con nuestra oración final. La página 114. Dios de la vida, que has creado las cosas visibles, para que comprendamos las realidades invisibles
y a través de tus obras nos hace vislumbrar tu poder eterno y tu divinidad. Haz brotar en nuestros corazones sentimiento de ternura y compasión. Renueva la faz de la tierra, bajo los cielos nuevos y una nueva tierra, te bendeciremos. En la gloria de la resurrección, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, a la luz de la encarnación y de la resurrección de Cristo, tenemos todavía muchísimas más razones para alabar y para bendecir al Señor, porque ha enviado a su propio Hijo para rescatarnos de la fosa, como dice el salmista, para devolvernos, para mostrarnos todas las modas. Lo que hizo Jesús finalmente a lo largo de su vida, durante los 34 años de vida que tuvo, fue precisamente manifestarnos toda la bondad, la misericordia, la paciencia de Dios, ¿no?, con nosotros, a través de los milagros, a través de su propia palabra, de su propia forma de vivir. Pasamos al Salmo 110. Es un salmo que rezamos todos los domingos en la víspera, creo, en la liturgia de las horas. Leamos la introducción. La capacidad de discernir los signos de los tiempos para tomar decisiones sabias y la de interpretar los oráculos y profecías son dones y carismas que Dios otorga a reyes, profetas y a hombres y a mujeres elegidos para guiar a su pueblo. En estos tiempos, en la sociedad civil y en la Iglesia, hacen mucha falta líderes dotados de discernimiento y profetas dispuestos a hablar en nombre de Dios y a dar testimonio con su vida. Muy bien. Es un salmo bastante difícil para comprender, que tiene expresiones que de repente nos crean cierto cual un poco ambiguas. Leámoslo. Oráculo del Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que haga de tus enemigos escabel de sus pies. Hasta ahí. El salmista describe el rito de la entronización, cuando uno de los reyes de Israel o de Judá tomaban posesión de su reino, de posesión de su poder. Había un rito, porque que representaba, solo Yahvé es el rey de Israel y de Judá. Los reyes que suceden desde David, Salomón y los demás reyes, se sientan en el trono, pero representan a Dios, que era el verdadero pastor y rey de Israel. Por lo tanto dice, oráculo. Oráculo es una voz de Dios. ¿Qué dice? Oráculo del Señor. Hay dos palabras, Señor y Señor. Oráculo de Dios, el primer Señor, a mi Señor, que es el Rey. Oráculo del Dios a David, el Rey ideal de Israel. Siéntate a mi derecha. David estaba sentado a la derecha de Dios porque era el representante de Dios. Dice, ahora Dios quiere que el rey se siente a su derecha. Para nosotros es muy difícil entender un poco el sentido de este salmo, porque salvo que lo apliquemos a Cristo, que es el verdadero ungido, el verdadero rey, con todo derecho, es el rey de reyes, ¿no? Por lo tanto, quien se sienta a la derecha de Dios es Cristo resucitado. Hasta que haga tus enemigos, Dios le entrega a David y a Cristo el mandato de derrotar a sus enemigos. Sigamos, versículo 2. El Señor extenderá desde Sión el poder de su cetro, somete en la batalla a sus enemigos. Tu ejército es de voluntarios el día de la movilización. Una majestad sagrada llevas dentro del seno materno, de la aurora un rocío de juventud. Bueno, hasta aquí, este último versículo, una majestad sagrada lleva dentro del seno materno. Los intérpretes de este versículo dicen que el origen de Cristo viene desde toda la eternidad, dice, desde el seno materno, de la aurora como un rocío de juventud.
Si pensamos cuál es el origen de Cristo como Mesías, como Hijo de Dios, no tiene origen, viene desde toda la eternidad. Tu majestad, el poder de Cristo, el título de Cristo como Señor, como Rey de la humanidad, dice, viene desde el seno materno, como si Dios en algún momento hubiese engendrado a su Hijo, como lo dice el texto, engendrado a su Hijo desde el seno materno, desde la aurora como rocío de juventud. El rocío no se puede palpar. Cuando uno por la mañana pisa la hierba o mira un árbol, está lleno de rocío. Nunca puede determinar cómo se formó el rocío en las plantas, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con Cristo. Cristo viene desde toda la eternidad. Su majestad, su poder real viene desde toda la eternidad, dice. Sigamos. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. Juzgará a los paganos, amontonará cadáveres, quebrantará cráneos sobre la ancha tierra. En el camino beberá del torrente y así levantará la cabeza. Muy bien. Veamos. Algunos comentaristas piensan que en la ceremonia de entronización o de coronación que se realizaba en el templo, en el texto del cuadro, dice, aparece el Mesías con doble título. Primero, el título de rey, que está sentado a la derecha del Padre. Y en segundo lugar, lo dice, tú eres sacerdote eterno. En ningún momento los reyes de Israel desempeñaban el doble oficio de rey y de sacerdote. Pero el caso de Cristo, en cambio, Él es rey, porque es el Hijo de Dios, y ha sido enviado como rey para establecer el reino de Dios, pero a la vez es sacerdote, según el rito, no el rito de Aarón, sino según el rito de Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Y tiene como tarea la de quebrantar a los reyes del mundo, de los paganos, y de juzgar a los paganos. Decía que es un salmo un poco difícil de entender, sin embargo, es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento para demostrar que Cristo es realmente el Mesías Rey, el Mesías Sacerdote. Dice, en la página 118, es uno de los salmos más citados del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 20, 41, en polémica con los fariseos, Jesús cita todo el verso, y ante el gran consejo del Sanedrín, Jesús aplica combinados el Salmo 10 y el texto de Daniel, Jesús sentado a la diestra y viniendo en las nubes. Sí, cuando fue interrogado por el Sanedrín, Jesús contesta combinando el texto de Daniel, del Hijo del Hombre, y este texto del Salmo 110. Luego, en Mateo 16, el Señor subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Que nos recuerda el texto acá del Salmo. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. En Hechos de los Apóstoles, Pedro en Pentecostés también cita el Salmo, el versículo 1 de ese Salmo. En la carta a los Romanos, el que murió, mejor dicho, resucitó, él mismo está a la derecha de Dios. Entonces, todos estos textos se inspiran en el Salmo 110. De ahí la importancia, por esto que la Iglesia en la liturgia dominical lo coloca siempre en el oficio de las horas. Muy bien, terminemos, si no hay otra, con la oración conclusiva. Oh Dios, todopoderoso y eterno, que has hecho a tu Hijo Jesucristo, engendrado en tu seno desde la aurora, y lo has resucitado por el Espíritu de poder, poniendo a sus enemigos como escabel
de sus pies, extiende su reino haciendo crecer a la Iglesia. Por el sacrificio de nuestro sumo y eterno sacerdote, concédenos beber del torrente de los sacramentos para ser coherederos de su gloria por los siglos de los siglos. Amén. De repente esta última oración nos hace entender mucho mejor todo lo que yo he tratado de resumir. Sí, exactamente. Pasamos al Salmo 11. Leamos brevemente el Salmo 11. La experiencia nos demuestra que la mejor forma de ganarse la simpatía, la confianza y la ayuda de alguien es el reconocerle con sinceridad sus méritos y cualidades y agradecerle sus servicios. Uno de los valores fundamentales de la educación es la gratitud. Algunos dicen que la juventud de nuestros días está perdiendo el hábito de agradecer. Muy bien. El texto bíblico dice, en el lenguaje bíblico la gratitud es la respuesta del hombre a la gracia, a la generosidad gratuita de Dios con los hombres. En la persona de Jesucristo nos ha venido la gracia y la verdad. La generosidad de Dios induce al apóstol Pablo a decir, dar gracia a Dios en todo momento. Entonces el tema de fondo del Salmo 111 es la gratitud. Leámoslo. Aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón en el consejo de los rectos y en la asamblea. Entonces, hay que dar gracias a Dios en todo momento. Dice, en el consejo de los rectos, en las reuniones y en las asambleas. No solamente únicamente limitarse a dar gracias a Dios cuando invocamos, oramos a Dios. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Su acción es magnífica y espléndida. Su justicia siempre se afirma. Hace recordar sus maravillas, el Señor es piadoso y clemente. Da el alimento a sus fieles, acordándose siempre de su alianza. Mostró a su pueblo la eficacia de su acción, dándole la heredad de los paganos. Sus obras son verdad y justicia. Todos sus preceptos merecen confianza. Son válidos para siempre jamás. Se han de cumplir fiel y rectamente. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre la alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de sensatez es respetar al Señor. Tiene buen juicio los que lo realizan. El elogio del Señor dura por siempre. Muy bien. La primera pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el rasgo de Dios que aparece en este salmo? ¿Cómo se revela, cómo se manifiesta Dios en este salmo? Como Dios es sumamente generoso, ¿no? Porque dice, da gracias a Dios de todo corazón, y empieza a enumerar cuáles son las razones por las cuales tenemos que darle gracias a Dios. Su acción es magnífica, espléndida, grandes son las obras del Señor, da alimento a sus fieles, se acuerda de su alianza, mostró a su pueblo, lo redimió, etc. Entonces, es una invitación a dar permanentemente gracias al Señor por todos los beneficios que nos ha dado, ¿no? Quiero destacar ante todo, da alimento a sus fieles. Dios nutre, alimenta a todos sus fieles, que cada día el pan, mire, miles de millones de personas en el mundo todos los días se alimentan con lo que nos da la tierra, el pan, el agua, etc., ¿no? Es una razón. Dios nos da innumerables dones, producto de su bondad. Aquí menciona yo, sus obras son verdad y justicia. Todos sus preceptos merecen confianza, nos ha indicado el camino. Pero en el versículo 9 hay algo que nos atañe mucho más directamente. Envió la redención a su pueblo.
Para nosotros sabemos que la redención fue obra de Cristo que el Padre envió a nosotros. Ratificó para siempre su alianza, siendo que nosotros habíamos caído en el pecado. Sin embargo, Dios ratificó una vez más su alianza, su amistad con los hombres. Primicia de sensatez, por lo tanto, es respetar al Señor. Si el que quiere ser sensato y sabio tiene que empezar por el respeto, por el temor de Dios. El elogio del Señor dura para siempre. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ¿cuál es la invitación, por lo tanto, principal a que nos conduce este salmo? Agradecer a Dios. Sí, por todo lo que Dios ha hecho. Dice, el nombre de Dios sagrado y glorioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Son todos títulos que ponen en evidencia el Salmo. Sagrado, el nombre de Dios es sagrado y glorioso. Compasivo y misericordioso. Dice, y fiel es el que debe ser tenido como santo, alabado y respetado siempre. Poco a poco vamos aprendiendo esos títulos, esos atributos de Dios que van poco a poco dándose en los salmos. Terminamos con la oración para que sea expresión de nuestra fe. Oh Dios de misericordia y piedad, esplendor de la Iglesia y gloria de los santos, danos la sabiduría para creer en tu nombre y admirar tus obras. Unidos a la asamblea de tus justos, celebraremos en la Eucaristía, verdadera comida y sacrificio de alabanza eterna, el recuerdo de tus prodigios. Bonitas oraciones, ¿no? Que compendian. Nos pasamos al 116. La página 130. Leemos la introducción. Lectura del libro de la vida. A fines de julio de 1941, del campo de concentración nazi de Auschwitz, Polonia, se fugó un preso, y según la costumbre de los nazis, por cada hombre fugado debían morir 10 presos. La primera elección recayó sobre el sargento polaco Franciszek Gajowski, quien en medio del silencio empezó a llorar. Dios mío, tengo esposa e hijos, ¿quién los va a cuidar? Entonces el fraile franciscano Maximiliano Kolbe se ofreció para sustituir a ese hombre diciendo: yo me ofrezco para sustituir a ese hombre, soy sacerdote católico y polaco y no soy casado. El oficial lo aceptó y el padre Kolbe fue puesto en ayuno hasta morir. Pero como tras padecer 3 semanas de hambre extrema, sobrevivió a los demás 9 presos, junto con 3 más. El 14 de agosto de 1941 fue asesinado por una inyección de fenol. Tenía 47 años. El Papa Paulo VI lo declaró santo en 1971. Muy bien. Ya esto nos da el tema del Salmo. El autor del cuarto Evangelio, San Juan, dice: nadie tiene más amor del que da su vida por sus amigos. Cristo dio su vida por, no amigos, por enemigos. También en nuestros días, muchísimas mujeres y hombres sacrifican su vida por sus hijos, por los pobres, los enfermos, por las causas nobles como la paz, la evangelización de los paganos. Cristo entregó su vida para rescatarnos de la condena eterna y para restituirnos la libertad de los hijos de Dios y la vida eterna. ¿Con qué le podemos pagar su muerte redentora? ¿Habrá alguna manera de agradecerle el sacrificio de su vida por nosotros? Se pregunta. Veamos entonces el Salmo. Yo amo porque el Señor escucha mi voz suplicante, porque inclina el oído hacia mí cuando lo llamo. Entonces, uno de los pocos salmos donde el autor, el poeta, salmista,
inicia diciéndole yo amo. Sorprendente. Hay alabanza, acción de gracias, hay admiración, pero yo amo. Dice, porque el Señor escucha mi voz suplicante, inclina su oído hacia mí cuando lo llamo. Entonces, es un Dios atento, un Dios que escucha puntualmente, permanentemente la voz de los que claman a Él. Sigamos. Me envolvían redes mortales, me alcanzaban los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Eso es la situación que está viviendo el salmista. Pasó por momentos tan difíciles, tan dolorosos. Dice, habla de redes mortales que me alcanzan los lazos del abismo, el infierno, por supuesto. Caí en tristeza y en angustia. Okay. Invoqué el nombre del Señor. Por favor, Señor, pon a salvo mi vida. El Señor es clemente y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los incautos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra la calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies del empellón. Hasta acá. Hasta aquí describe la situación por la cual pasó el salmista. No conocemos cuál fuera realmente, pero indica claramente que estando sin fuerzas, ya próximo a la muerte, Dios invocó al Señor y Dios lo salvó. Entonces, ahora viene el propósito, el compromiso que asume, a partir del versículo 9. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Yo creía cuando decía, qué desgraciado soy. Yo pensaba en mi apuro, los humanos son falaces. Mire bien, yo creía, luego yo pensaba, ¿no? Sigamos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor y cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El Señor hace pagar cara la muerte de sus leales. Favor, Señor, que soy tu siervo tuyo, hijo de tu esclavo, rompiste mis coyundas. Te ofreceré un sacrificio de acción de gracias, invocando el nombre del Señor, y cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Muy bien. Salmo precioso también, porque describe dos situaciones. La una narra el momento dramático que pasó, y luego el compromiso, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Y luego, alzaré la copa de salvación. Simplemente era un rito, cuando en un banquete uno liba, o hace el brindis, alzando la copa de la salvación, invocando el nombre. Luego se compromete a ofrecer un sacrificio de acción de gracias en el templo, invocando el nombre del Señor. Algunas breves. Dice, es un canto de acción de gracias. ¿De qué de gracia lo ha liberado Dios? El texto menciona 4 cosas: un grave peligro de muerte, una aflicción interior, una situación social de desvalimiento y la esclavitud. Lo más probable es que se trató de una grave enfermedad que causó este salmo. Es una oración intensamente personal, ¿no? El salmo empieza con 2 verbos, yo amo y yo creía, ¿no? El primer verbo coloca todo el salmo en la esfera del amor de Dios. El segundo expresa una fe que se apoya en Dios y no en el hombre. Lo ideal sería poder disfrutar de las breves reflexiones que acompañan el texto, pero yo creo que puede ser un salmo muy propicio, muy apto para el momento en que nosotros superamos una situación grave de enfermedad o de aflicción o de peligro, para tomar una decisión de caminar en la presencia de Dios. Es todo un paso hacia una conversión. De ahí en adelante el salmista se compromete a caminar en la presencia del Señor y
ofrecer sacrificio de acción de gracias. ¿Cuántas veces nosotros hemos superado de repente alguna dificultad, algún peligro o una enfermedad y de repente nos quedamos sin dar gracias o sin elevar nuestra oración a Dios? Terminamos también con la oración. Oh Dios, Padre omnipotente, compasivo y misericordioso, que por la pasión y resurrección de Jesús, nuestro Salvador, nos has liberado de los lazos de la muerte y de los tormentos del infierno. Recoge las lágrimas de nuestros ojos y defiende nuestros pies de la caída, para que caminemos en tu presencia, seamos gratos a tus ojos y alcancemos junto a ti el lugar del descanso. Amén. Yo le aconsejo que en cualquier momento lean todos los versículos porque contienen aplicaciones y reflexiones muy buenas. Pasamos al Salmo 130. Es un salmo de lo más conocido, junto con el Salmo 51, el Salmo 23. El Salmo 130 es uno de los más conocidos. Se reza normalmente también en contexto cuando uno vela a un difunto, se reza muchísimo el Salmo 130. Leamos la introducción. Lectura del libro de la vida. Los colombianos que recuerdan la tragedia que el día 13 de noviembre de 1985 borró del mapa la pequeña ciudad de Armero, jamás olvidarán la imagen de la pequeña Mayra, una niña de apenas 12 años, sepultada durante 3 días y 3 noches entre los escombros y el fango, clamando ayuda desde lo hondo de su desgracia, sin que nadie la pudiera rescatar. Desde lo hondo y espeso de la selva colombiana salen las voces de cientos o miles de secuestrados clamando solidaridad y compasión. Desde lo hondo y oscuro del mundo, de la miseria y del olvido, millones de seres humanos claman justicia a los líderes que gobiernan el mundo y a los que gozamos de libertad y bienestar. En la carta de los Filipenses dice, a continuación, San Pablo dice que Jesucristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo. Tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Dice, Jesús conoció conoció lo hondo del dolor y del drama, ¿no? Desde lo hondo del abandono y sufrimiento en la cruz, Cristo gritó a Dios su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios escuchó su oración. No lo eximió de la muerte dolorosa, pero lo resucitó de la muerte y lo exaltó en su gloria y lo estableció Señor del mundo. Bueno, veamos el texto. Desde lo hondo te grito, Señor, dueño mío, escucha mi voz. Tengan en cuenta, aparecen 2 veces la palabra dueño mío. El salmista expresa este clamor desde lo hondo a su Señor. Dios es para él dueño. Es otro de los títulos que revela Jesús, que revela el Salmo de Dios. Estén tus oídos atentos a mi súplica de gracia. Si llevas cuenta, Señor, de los delitos, dueño mío, ¿quién resistirá? Pero el perdón es cosa tuya, y así te haces respetar. Dice, si estaríamos perdidos si Dios llevara cuenta de nuestros pecados, de nuestras culpas. El Dios de la Biblia, en cambio, el Dios de Jesucristo, es un Dios de perdón. Dice, el perdón es cosa tuya, es propia parte de tu naturaleza, de tu divinidad, el perdonar. Y así te hace respetar. Sigamos.
Aguardo al Señor, lo aguarda mi alma, esperando su palabra. Mi alma a mi dueño, más que el centinela a la aurora, el centinela a la aurora. Espere Israel en el Señor, que la misericordia es cosa del Señor, y es generoso redimiendo. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Muy bien, hasta ahí. Aparecen 3 veces. En el primer versículo aparece, dueño mío, escucha mi voz. Luego en el versículo tercero dice, dueño mío, ¿quién me resistiría? Y finalmente en el versículo 6, mi alma a mi dueño, más que el centinela de la aurora. Entonces es una invocación profunda desde lo hondo de su miseria, de su pecado, de su desesperación, pide a Dios porque es dueño a Él le pertenece a Dios. Y invita a esperar en el Señor, porque dice que del Señor es propio el perdón, es parte de la naturaleza de Dios el perdonar. Hay dice, la hondura desde la cual se alza el grito que ha de llegar a Dios es un abismo sin salida, como las profundidades del océano, de la tierra y del Seol. En el contexto del Salterio, la profundidad tiene que ver con una situación trágica que el salmista percibe como consecuencia del pecado, como puede ser una enfermedad. Desde lo hondo puede entenderse también en clave intimista. En ese caso el salmista gritaría a Dios desde la hondura del corazón y del alma. Desde esa trágica situación, el salmista lanza un grito de auxilio a Dios, el único que le puede salvar. Es un salmo muy bonito que se presta mucho para cuando uno está sumido en la tristeza, en la desesperación, en la angustia, a causa del pecado o a causa de una situación muy grave, en que reclama a Dios porque le pertenece a Él. Dios es nuestro dueño, le toca a Él sacarnos de apuros. Los antiguos comentaristas cristianos han leído la expresión de desde lo hondo con valor positivo. Lo ponen en los labios de Jesús, de los mártires, de personas afligidas, desde lo hondo del corazón, con deseos ardientes. Sin usar el símbolo de la profundidad, Pablo describe la patética condición pecadora del hombre en el capítulo 7. Muchos cristianos, termina acá, rezan la oración de profundis, era la traducción latina del Salmo, para pedir a Dios el descanso eterno de las almas de sus seres que han muerto en el Señor y que reposan en las profundidades, en las honduras de la misericordia de Dios. Entonces, uno puede entender lo hondo cuando el salmista dice, desde lo hondo a ti grito, Señor, puede ser desde lo hondo de lo profundo de la desgracia en que ha caído el pecado, o de lo profundo del amor y de la misericordia de Dios. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Sí, el amor de Dios es más profundo que el pecado, por lo tanto pide a Dios que de la profundidad de su misericordia, de su bondad, atienda la oración. Muy bien. Terminamos también con la oración final, que resume un poco todo eso. Oh Dios de fuerza y de perdón, que has hecho amanecer para tu pueblo la aurora de la salvación, enviando a los hombres tu palabra, el Verbo encarnado en Jesús de Nazaret, no nos abandones en el abismo profundo donde nos has echado nuestras culpas, sino escucha la voz de la Iglesia y cumple la esperanza de tu rescate. Amén. Muy bien. Y pasamos al siguiente salmo, que es muy conocido, el Salmo 139. Desde que salimos del seno de nuestra madre, los humanos sentimos a lo largo de toda la vida un sentido de nostalgia, deseo del calor materno, necesidad de protección, de seguridad y ternura. Algo similar nos ocurre con Dios. San Agustín dice, nos has hecho para ti.
nos has hecho para ti, y es insatisfecho nuestro corazón hasta que no descansa en ti. Lo que no puede brindar una madre a sus hijos, lo puede Dios con los que se abren a Él. Él es más íntimo al hombre de lo que el propio hombre lo pueda imaginar. Es lo que el salmista canta en este estupendo salmo. Salmo bellísimo, muy conocido. Leámoslo brevemente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos percibes mis pensamientos. Disciernes mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a la boca y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, apoyas sobre mí tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Muy bien, hasta ahí. El salmista está asombrado, casi anonadado, por el inmenso saber de Dios, por su omnipresencia vigilante. Es uno de los atributos de Dios, la omnipresencia, por la grandeza y profundidad de sus designios. Por eso da gracias a Dios y le suplica que lo ponga a prueba y que lo guíe por el buen camino. Dice, mientras que en nuestros salmos el orante contempla a Dios mirando hacia afuera, en el Salmo 139 el salmista contempla a Dios mirando desde dentro de sí mismo, en el lugar recóndito de su conciencia. El salmista entra dentro de sí mismo y se encuentra con Dios. Se siente conocido por Él. Y esto le da confianza y fuerza para hacer frente a la hostilidad y al desprecio. Sigamos. ¿A dónde me alejaré de tu aliento? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, ahí estás. Si escalo el cielo, Sí. Si me traslado... No, si escalo. Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, ahí estás. Si me traslado al ruedo de la aurora o me instalo al confín del mar. Allí se apoya en mí tu izquierda y me agarra tu derecha. Si digo que me sorban las tinieblas, que la luz se haga noche en torno a mí. Tampoco la oscuridad es oscura para ti. La noche es clara como el día. Da lo mismo tiniebla o luz. Hasta ahí. Vamos a leer algunas breves explicaciones de él. Dice, el salmista habla con Dios. En la primera parte del himno, en su diálogo con Dios, el salmista se fija en que el Señor conoce toda su vida, todas sus acciones, y las intenciones y los deseos, desde el primero hasta el último. El conocimiento de Dios es la gran tarea del hombre, pero el hombre no puede conocer a Dios si antes no es conocido por Él. Esta es una reflexión muy interesante. Dios dice, el hombre no puede conocer a Dios si antes Dios no lo ha conocido, porque finalmente es Dios que nos revela la profundidad de nuestro ser, de nuestra conciencia. El conocimiento que Dios tiene de nosotros provoca una respuesta en el hombre. Como ser libre, lo puede negar también. Puede responder con arrogancia, como Adán o como Caín, pero puede también aceptar de entrar a dialogar con él, como Abraham, como Jacob, Moisés y David. Miremos aquí brevemente. Dice, el salmista, de la página 141, versículo 5, el salmista se siente cercado por Dios. No se trata de un Dios que acosa al hombre, sino de una presencia amorosa. En los Hechos de los Apóstoles dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Estamos envueltos, estamos cubiertos siempre y acompañados por el Señor. La presencia envolvente de Dios sabe a besos y abrazos. Dios es amor. Vivir en Dios es vivir en una atmósfera de amor. Por todas partes yo estaba rodeado de ti, dice San Agustín. Eso es un salmo que nos recuerda que
si nosotros pretendemos conocernos, Dios, nosotros no nos conocemos tanto como Dios mismo nos conoce a nosotros, conoce nuestras intenciones, nuestras tendencias, y está permanentemente atento y pendiente de nosotros. Dice, es inútil de esconderse de Dios. Dios está imaginado en un lugar central, definido por su rostro y su aliento, mientras que sus dos manos abarcan simultáneamente los dos extremos del horizonte. Dice, si escalo el cielo, ya estás tú. Si bajo al infierno, también estás tú. Al final, en la página 142, tratemos de aprovechar una búsqueda de respuesta. ¿Sentimos que Dios nos circunda y nos rodea por todas partes? En caso afirmativo, ¿cómo reaccionamos ante la presencia arrolladora de Dios? Hay personas que sienten que Dios está presente en su vida, la voz de la conciencia, y muchas circunstancias que le hablan que Dios está realmente muy pronto, muy cercano, muy próximo, pero prefieren huir de Dios porque les incomoda la presencia de Dios en su vida, esa voz permanente que les dice, haz el bien, no hagas el mal. Y entonces dice el salmista, si yo quisiera huir de ti y escalar el cielo, allá estás tú. Si yo me bajo en lo profundo del abismo, estás tú. Es imposible huir, escapar de la mano de la presencia de un Dios que no es que nos acosa, sino que nos está acompañando y nos está protegiendo. Dice la lectura cristiana del Salmo. Podemos comenzar por el tema de Dios incomprensible y citar el texto clásico de Pablo en la carta de los Romanos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones, qué irrastreables sus caminos. Dios definitivamente nos asombra porque está permanentemente dentro de nosotros, está también pendiente de nosotros. Esa profundidad inaccesible al hombre la penetra el Espíritu Santo y la comunica al hombre. También el Hijo conoce al Padre como es conocido por Él y se lo ha explicado a los hombres. Dios es luz sin tinieblas. Su Hijo se hace luz que brilla en las tinieblas. Entonces, es inútil que, digamos, cuando pensemos el caso de Caín, después del fratricidio, Caín quiere huir de Dios, sabe que no tiene derecho en este mundo porque ha matado a su hermano. Y Dios le pone una señal en la frente. Y dice, por donde tú vayas, siempre Dios estará con él, porque Dios protege también a este homicida, a este fratricida. Nunca uno puede escapar de la vista, de la mirada de Dios, porque Dios nos conoce y nos acompaña y está siempre presente. Leamos la oración final. Oh Señor, nuestro Dios, que eriges el cielo y la tierra. Con tu muerte has iluminado las tinieblas. Con tu resurrección has alegrado la muchedumbre de los santos. Con tu ascensión has colmado de alegría los coros de los ángeles. Guíanos con tu poder hacia la vida eterna, para que estemos con tus amigos por los siglos de los siglos. Amén. Y pasamos al Salmo 145. Los humanos somos muy dados a alabar a nuestros ídolos, deportistas, héroes, actores y personajes de la vida real o legendaria. Al exaltar sus valores nos identificamos con ellos, nos crecemos con ellos, los defendemos y sufrimos con ellos, aunque somos conscientes de que son seres efímeros condenados a la vejez y a la muerte. Preguntémonos, dime a quién alabas y te diré quién eres, mundano o cristiano. buenísimo. Dime a quién alabas. ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Quiénes son tus ídolos? Cuando uno habla con una persona
de la sociedad, el tema muy frecuente o es deporte, tiene sus ídolos en el deporte, o personas del mundo que suscitan admiración, etc. Es muy fácil que nosotros nos identifiquemos, por lo tanto, con personas que realmente no vale la pena. Miremos lo que dice el texto de la Biblia. En la Biblia la alabanza es ante todo confesión de la grandeza de Dios. La alabanza que brota del contacto con el Dios vivo despierta al hombre entero y lo arrastra a una renovación de su vida. El hombre para alabar a Dios se entrega con todo su ser. La alabanza es verdadera, es incesante. Si es verdadera, es incesante. Una explosión de vida. En el Antiguo Testamento la alabanza nace de la admiración de la presencia de Dios. Uno de los términos más característicos y más ricos del vocabulario hebreo de la alabanza es Hillel. De ahí viene la palabra aleluya. Alabad al Señor. Los himnos del Antiguo Testamento, salmos y cánticos, prefiguran los himnos eternos del día de Yahvé, en que resonará el cántico nuevo del Apocalipsis. En el Nuevo Testamento los ángeles cantan el nacimiento de Jesús, alabando y glorificando a Dios. ¿Se acuerdan? Muy bien. Leamos el texto brevemente. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondera a la obra tu obra y le cuenta tus hazañas. Ahora a continuación viene la razón por la cual hay que alabar y bendecir al Señor. Empieza primero. Alaban ellos la gloria de tu majestad. Dios, reconocen la majestad de Dios. Segundo. Y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus terribles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de inmensa bondad y claman tus victorias. Aquí entonces hay una enumeración de la razón por la cual hay que bendecir y alabar al Señor por su grandeza, por la gloria de su majestad, por tus grandes acciones, tu inmensa bondad, tus victorias, y porque el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. Sigamos a partir del versículo 9. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan sus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abre tú la mano y sacia de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de todos los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Ustedes se dan cuenta que en los salmos prima, casi todos los salmos, la alabanza, la acción de gracias y ante todo destacan todos los atributos del Señor. Y nosotros de este salmo podemos aprender, cuáles son las
la razón profunda, más allá de nuestras razones personales de alabar a Dios, de darle gracias, tenemos que imitar o tenemos que copiar del salmista cuando él destaca: el Señor es clemente, misericordioso, lento a la cólera, bueno con todo, cariñoso con todas sus criaturas. El Señor sostiene a los que van a caer e endereza a los que ya se doblan. Es una oportunidad de un aprendizaje de cómo nosotros debemos dirigirnos a Dios, porque finalmente estos salmos son inspirados por Dios. Dios mismo pone en nuestros labios las palabras exactas como Él quiere que nosotros lo alabemos y le demos gracias. En vez que inventar tantas formas de oración, que es lo normal cuando nosotros hablamos con Dios, que nos limitamos a unas pocas cosas que se nos ocurre en el momento, que nosotros aprendamos a alabar a Dios, darle gracias por todas las razones que Él mismo nos revela. Él mismo nos da la pauta para que lo alabemos, le demos gracias, que es bueno, que es cariñoso, que es misericordioso, que sostiene a los que van a caer. ¿Sí? Utiliza la palabra bondad varias veces, repite bondad, bondadoso, bondadoso. Exactamente, permanentemente. Y también es muy lindo ver en este y a lo largo de todos los salmos cómo la presencia de Dios, o sea, es Él buscándonos a nosotros, Él amándonos con locura, Él haciendo todo para que nosotros podamos salir del abismo, cambiar el corazón, volver a Él. Y finalmente la iniciativa siempre es de Él. Siempre es Él. Y nosotros, y los que responden, entonces ya se transforman y empiezan a vivir en ese amor que es una plenitud que no tiene límites. Y qué bonito es ver cuánto nos ama Dios a través de los salmos. Me parece que es una conclusión. De ahí la necesidad de responder nosotros a tantos beneficios que Dios nos ha dado con nuestra alabanza, acción de gracia, con nuestra adoración, ¿no? Rescatemos algunas cosas que dependen de las... Bueno, dice, al final, satisface a los deseos de sus fieles, escucha su grito y los salva. Nuestro corazón alberga deseos inmensos que no pueden satisfacerse con cosas materiales. De ahí el sentimiento de vacío, de decepción que a veces experimentamos a cada paso. El salmista, desde una experiencia religiosa, nos dice que el Señor ha llenado plenamente su corazón y ha satisfecho sus deseos, los ha salvado de las angustias. Y termina: pronuncie mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. El salmista cierra este salmo con una alabanza y lo dice a boca llena. En este salmo, la lámpara de la alabanza debe permanecer siempre encendida como la lámpara del sagrario. Hay unas preguntas, unos cuestionamientos. ¿Sé descubrir en las obras de la creación la presencia viva y palpitante de Dios? ¿Ayuda a los demás a contemplar la maravilla de que Dios ha hecho en la creación? Es una pregunta que pueden suscitar, pueden ayudarnos a entender y a interpretar el Salmo en clave un poco personal. Terminamos leyendo, rezando nuestra oración. Oh Dios y Padre nuestro, que has elegido para participar en el banquete de bodas de tu Hijo, a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos, no permita que el amor por las cosas de este mundo nos lleve a despreciar tu invitación. Concédenos que, habiendo puesto nuestra esperanza en ti solo, seamos hallados dignos de sentarnos al banquete de tu reino y de alabarte por siempre jamás. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Es el último salmo. Hay unas breves anotaciones que cubren y abarcan todos los 150 salmos. Dice, la Sagrada Escritura nos dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Uno de los rasgos de nuestra semejanza de Dios, con Dios, es nuestra capacidad de conocerle cuando Él se nos revela y la capacidad de comunicarnos con Él. La expresión de esta relación interpersonal entre Dios y los creyentes
es de parte de Dios su palabra revelada y de parte nuestra la oración. Entonces, Dios se revela, se manifiesta en nosotros y miles de formas, a través de la creación, a través de la Sagrada Escritura. Nosotros debemos responderle con nuestra oración. Todos los 150 salmos, de los cuales hemos visto apenas unos 20-25 salmos a lo largo de este periodo, es una invitación permanente a identificar cómo Dios nos ama, cómo Dios se revela en múltiples formas, ¿no? A veces como un Dios vengativo, como un Dios severo, un Dios que castiga severamente, pero normalmente como un Dios que abre su corazón a los que lo buscan con sinceridad. Israel fue un pueblo que sabía escuchar. Dios tomó la iniciativa de establecer una relación de amor con unos hombres escogidos. Así, los patriarcas, los profetas, los sabios. Así Dios entró en la historia de Israel y lo convirtió en historia de la salvación. Israel fue consciente de ello, por eso correspondió a la iniciativa de Dios orando a Dios en los salmos, en actitud de alabanza, súplica y acción de gracias. Por medio de la oración, el israelita entró él personalmente en la historia de Israel. Sigue unas pequeñas fórmulas, consejos prácticos para orar con los salmos. Aprender de memoria algunos salmos. Por ejemplo, el salmo del Dios, el buen pastor, ¿no? Normalmente son salmos que se repiten muchas veces en la liturgia de las horas, o el salmo 130, desde lo hondo te grito, Señor, o el salmo de Miserere, ten misericordia, Señor, porque el pecado, ¿no? San Agustín se lo sabía de memoria. De ahí sus comentarios a los salmos son muy preciosos. Segundo consejo, segunda alternativa, aprender la Biblia. Los salmos son una pequeña parte de la Biblia, pero en cierto modo son la síntesis de todo el resto de la Biblia. Entonces, los salmos son un resumen, una síntesis de lo que hemos estudiado en la historia de los profetas, pues contienen salmos históricos, proféticos y sapienciales. Son como un jardín que junta lo mejor de cada uno de esos géneros. Tercero, estudiar los salmos. Nosotros nos hemos limitado a leer y una que otra pequeña reflexión, pero definitivamente los salmos requieren mucho más estudio y la oportunidad de tener aquí un material muy valioso que no hemos leído, pero que ya está al alcance de ustedes. Reconstruir la situación de vida de los salmos. ¿Qué situación estaba viviendo el salmista cuando elaboró este salmo? Desmesurar los salmos meditando sobre los versículos que nos gusten. Yo estoy ahora elaborando un material escogido de los 150 salmos, los salmos que contenían revelaciones de Dios. En segundo lugar, oraciones muy profundas, eliminando muchos versículos que de repente distraen al lector. Oportunamente les entregaré evidentemente una copia de esta resumen y síntesis de las oraciones más profundas de los salmos. Clasificar los salmos. Si la Iglesia adopta los salterios como su libro oficial de oraciones, es porque a la luz del Nuevo Testamento y de los padres de la Iglesia, los interpreta todo con una inmensa profecía de Cristo en la Iglesia. Detrás, en el trasfondo de muchos salmos, está la profecía, la prefiguración de Cristo que va a venir. Tenemos que leerlo siempre pensando que Cristo reza con nosotros los salmos y lleva nuestra oración al altar de Dios, del Padre. Dice, poner todo como una inmensa profecía de Dios. El primer camino es poner a Jesucristo en el yo del salmista. Sustituir el yo del salmista con la palabra de Jesucristo. Entonces uno recaba y extrae mucha más inspiración. O sea, identificarnos con Jesús que lo dice al Padre. Otra forma de capitalizar los salmos es orar los salmos en comunión con la Iglesia. Tengan en cuenta que
en millones, miles de partes del mundo, mientras que nosotros oramos la liturgia de los salmos o rezamos los salmos personalmente, estos mismos salmos son rezados por millones de personas que en comunión con la Iglesia encuentran en los salmos una oportunidad, una fuente de inspiración y de devoción. Y finalmente, imitar a la Virgen María, modelo de oración humilde, insistente y confiada. El himno del Magnificat es un ejemplo de oración. Entonces, aquí hay una serie de recomendaciones. Al final, hay unas breves notas sobre la relación de los salmos y Jesucristo. Encontramos en el Nuevo Testamento por lo menos 265 referencias a los salmos, lo que indica que los salmos nos deben orientar hacia Cristo Jesús. Por ejemplo, los apóstoles evangelistas interpretan los salmos en función del momento presente que vivían, reconociendo en el acontecimiento Jesucristo el hecho decisivo y el cumplimiento del plan de Dios. Se apoyan preferentemente en los salmos. Por ser sagrada escritura, palabra de Dios, sigue siendo válida en todo momento y nos ayuda a vivir la situación actual. El pasado de Israel, que está reflejado en los salmos, se convierte en modelo del presente que realizó Cristo, que celebra la Iglesia. Por ejemplo, en el libro de Hechos 1:15 tenemos el texto: hermano, dice San Pedro el día de Pentecostés, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo había predicho en la Escritura, lo que dice David. Cada vez que encontramos en el Nuevo Testamento la palabra David, se refiere a los salmos, porque se consideraba que David había sido el autor de gran parte de los salmos. Lo que dice David, que Dios por boca de los santos profetas antiguos, dice luego, tú, Señor, inspiraste a tu siervo, nuestro padre David. Dios inspiró al autor de los salmos lo que San Pedro está predicando. ¿Cómo interpretaron los apóstoles y los evangelistas los salmos en relación con la resurrección de Jesús? Sabemos que los discípulos de Jesús no comprendieron pronto el acontecimiento de pasión y muerte y resurrección de Jesús. Por eso Jesús les tilda de tardos e insensatos a los 2 discípulos de Maús. Dice, sus discípulos no comprendieron esto a la primera, pero cuando se manifestó la gloria de Jesús, la resurrección, se acordaron lo que había hecho Él, estaba escrito. Jesús reprocha a los discípulos que empezando por Moisés, los profetas y los salmos, ellos tenían que haber entendido que Jesús era el centro, el centro de su predicación. Dice, fue la resurrección de Jesús la que llevó a los apóstoles y demás discípulos a comprender quién era Jesús. A partir de la resurrección, los apóstoles y la comunidad cristiana comenzaron a hacer una lectura escatológica del acontecimiento de Jesucristo, que les llevó a remontarse a los comienzos, a los salmos, para comprender el presente y el futuro. Los salmos fueron leídos para profundizar y expresar el sentido de la Pascua de Cristo. Aquí siguen unos cuantos textos que demuestran cómo los autores de los evangelios y de los Hechos de los Apóstoles, y ante todo San Pablo, extrajo de los salmos muchos argumentos para demostrar que realmente Cristo era esperado desde ese tiempo y que los salmistas, en palabras diferentes, hablaban de su próxima venida. Valdría la pena leerlo, pero no, creo que es suficiente lo que hoy. Conclusiones, que nos ha traído a nosotros un repaso breve, muy a vuelo de pájaro, de los salmos. ¿Qué compromiso, qué conclusiones sacamos para nuestra propia espiritualidad, nuestra propia vida interior? ¿Qué nos agregan los salmos respecto a los libros históricos que hemos estudiado en la primera parte del año, a los libros de los profetas? ¿Qué nos agregan los salmos? ¿Cómo nos enriquecen los salmos? Según las circunstancias, el momento que uno esté pasando puede ser de
de auxilio, de alabanza, de agradecimiento, de petición. Es según el Sí. ciclo, el momento en que uno puede sintonizarse con él. Una primera cosa es adoptar las palabras del salmista que mejor reflejan nuestra propia situación en una circunstancia difícil, ¿no? En vez que expresarlo con nuestra propia palabra, que lo podemos hacer perfectamente, buscar la ayuda del Salmo, el cual nos conduce y amplía nuestro espectro, nuestra oración, utilizando palabras que el propio Dios inspiró al salmista. Es una ventaja que tenemos. En vez que improvisar, en vez que buscar temas o palabras muy rebuscadas a veces para decirle a Dios lo que sentimos, podemos refugiarnos en los salmos, los cuales nos prestan las propias palabras de Dios que expresan mucho mejor. Porque, primero que todo, encontramos ahí los atributos de Dios. El salmo nos revela cómo Dios quiere que lo llamemos. Es una gran ventaja. Si uno va donde un ejecutivo para pedir puesto en una empresa y sabe que a este señor le gustan ciertas expresiones, uno obviamente trata de combinar su propia presentación con lo que le gusta a la persona. Eso es lo que nos hace Dios. El salmista nos revela cómo Dios quiere ser llamado, e invocado y alabado y bendecido. Esto es una gran ventaja. ¿Qué otro compromiso, qué otro beneficio nos trae el estudio y la invocación de los salmos? Pienso que nos saca un poquitico de las oraciones devocionales y nos profundiza un poco en otro tipo de oración. Todos estamos muy acostumbrados a rezar las oraciones que nos enseñaron desde la infancia, y los salmos son un universo que nos lleva a otro tipo de oración un poco más profunda, que nos cuenta un poco la historia, pero que nos enseña a conocer un poco más el Señor, los sentimientos del Señor, cómo clamar, cómo orar, cómo pedir. Sí. Son un modelo de oración, ¿no? Exactamente. Otra ventaja, que los salmos nos hacen conocer a nosotros mismos, porque muchas veces el salmo describe actitudes, comportamientos, situaciones trágicas, situaciones de alegría, de alabanza, ¿no? Y esto es muy ventajoso porque uno ante Dios no puede esconderse. Uno tiene que manifestar realmente toda la basura que es uno, ¿no? Las culpas que uno ha hecho y presentarse. Entonces, ante Dios, como realmente somos. La relación con Dios se vuelve completamente diferente a través de los salmos, porque es tan amoroso, tan tierno, que lo siente uno ahí demasiado cerca. Es más, dentro de uno mismo, como decíamos en uno de los salmos hoy. Entonces, esa relación ya no es como allá tan lejos, te pido que detrás de la nube me veas, sino que tú que estás en mi corazón, que estás en mí y que más bien tú me has buscado, pues esa relación ya es una cosa a otro nivel real. Sí. Diferente. Yo creo que los salmos aportan consuelo, mucho consuelo. En nuestra experiencia personal, cuando mamá estaba enferma, agonizante, lo que ella siempre pedía era leerme los salmos. Los salmos. Y si eso lo dice un agonizante, que los salmos le traían bálsamo a sus dolores de alguna manera, Sí. que hay una sabiduría. No cabe duda. Entonces, yo sí creo que los salmos traen consuelo y uno los debería tener muy presentes y casi cargarlos consigo para llevar consuelo a la gente que de una está afectada o tiene algún agobio particular de X o Y tipo, y creo que son una herramienta. Porque prima en los salmos una imagen de un Dios bondadoso, justo, compasivo, tierno, y nunca el Dios que encontramos con mucha frecuencia en los profetas, en el Antiguo Testamento, un Dios vengativo, un Dios duro, ¿no?, que castiga. Los salmos nos muestran la cara buena de Dios, ¿no? ¿Qué otra conclusión? Yo creo que en muchos salmos uno identifica como su sentimiento, pero adicionalmente dice, el salmista amplió mucho más mi sentimiento y al contrario, realmente, obviamente, tendría que tener mucho más Espíritu Santo de lo que uno tiene, y entonces por eso como que uno se lleva a un límite mucho más afuera de lo que uno cree sentir. Entonces, para mí, digamos que ha sido muy bonito eso, como ver que se puede a uno pedir, digamos, como expresar más de Dios de otra manera. Exactamente.
Otra ventaja de los salmos es que mientras que yo estoy rezando los salmos en la liturgia de las horas o personalmente, en mi vida personal, millones de otras personas están haciendo lo mismo. De modo que ¿qué es? Es el cuerpo místico de Cristo que está clamando al Padre con la oración inspirada, revelada por Dios. Es una gran ventaja, porque mientras mi oración personal puede ser un poco caprichosa, muy egoísta, muy intimista, la oración del Salmo me saca de mi vida personal, de mi pequeño mundo, y me une a la oración de miles de personas que simultáneamente con nosotros en China, en África, en Europa, en Australia están orando a Dios. Ten en cuenta que si Cristo es la cabeza del cuerpo místico, es Cristo mismo que recoge la oración de los miembros de su cuerpo, que es las comunidades religiosas, las comunidades cristianas, y las lleva al Padre. Es mismo Cristo que ora con nosotros los salmos. No es uno mismo. En cambio, cuando uno solo está orando, por supuesto, Dios está pendiente y atento a nuestra oración. Y obviamente le agrada que oremos alabándole o pidiéndole o adorándole. Pero cuando nosotros rezamos los salmos, es Cristo mismo que nos ha dado, que ha dado palabra a los salmistas, que ofrece al Padre este sacrificio de alabanza, de acción de gracias. Entonces, sí, orar con la iglesia es siempre más ventajoso que orar individualmente. Entonces la oración individual se vuelve muy egocéntrica. Sí. En cambio, esta realmente sí es una oración más comunitaria. Perfecto. Yo les invito ahora en adelante, digamos, que ustedes en cualquier momento tomen los mismos salmos, aquí hay unos 30 apenas en este documento, y lean atentamente las breves explicaciones que yo saqué de comentarista, porque esto enriquece mucho más el conocimiento, porque nosotros hemos hecho una lectura rápida de los salmos con breves oraciones que de repente resumen mucho mejor lo que yo decía. Muy bien, con eso terminamos, ¿no? ¿Alguien quiere dar gracias por estas 3 reuniones sobre los salmos? Te damos gracias, Señor, porque nos introdujiste en el mundo, en la oración que tú has revelado a estos profetas, sacerdotes, levitas, hombres y mujeres que han plasmado estos salmos. Haz que nosotros aprendamos de ti, aprendamos de estos salmos cómo debemos orar, cómo tenemos que orar, dirigirnos a ti, en alabanza, en acción de gracia, en petición, en invocación del perdón. Ayúdanos a capitalizar los salmos como oración personal para que sea grata a tus ojos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien.